El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con vosotros». Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con vosotros. Como el Padre me envió a mí, yo también os envío a vosotros». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Recibid el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que vosotros se los perdonéis, y serán retenidos a los que vosotros se los retengáis». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se me quedita. 50 días después de la solemnidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Señor, que volvió a la diestra del Padre el día de la Ascensión, envió desde el trono real el Espíritu Santo para la Iglesia y para el mundo. Como decíamos en la secuencia que cantamos hace unos momentos, refiriéndonos al Espíritu Santo, decíamos: «Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente». Y por eso es tan importante la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia, que Jesucristo mismo, a pesar de que nosotros somos seres visibles y siempre necesitamos ver, o escuchar, o tocar, o usar los sentidos, Jesucristo mismo había dicho que nos convenía que Él se fuera y que no lo viéramos más, ¿no? Nos convenía que Él se fuera justamente para enviarnos a la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Y por qué es tan así esto? Bueno, simplemente miremos lo que sucedía en el corazón de los apóstoles. Los discípulos, a pesar de ver los milagros, a pesar de que Jesús en privado les explicaba todo, a pesar de que estaba con ellos y que compartía tantísimas cosas de día y de noche, sin embargo, ellos en el momento de la cruz, el momento del Viernes Santo, ellos incluso después de la resurrección, dice que estaban reunidos por miedo a los judíos y estaban escondidos, estaban con las puertas cerradas, estaban timoratos, temían de que los señalaran como los amigos de Cristo y que también tuvieran que pasar por la cruz y la muerte. Y sin embargo, desde un día como hoy, desde el día de Pentecostés, ellos no temieron a nada ni a nadie. ¿Qué pasó en el corazón de esos hombres que antes tenían miedo y después salieron al mundo a predicar el Evangelio? Literalmente llegaron a todo el mundo, al menos a todos los continentes, e incluso acá América, como dicen las crónicas antiguas, ¿no? Que Santo Tomás Apóstol llegó acá a América. Me parece una cosa increíble, pero para Dios no hay nada imposible, ¿no? Así que literalmente fueron a todo el mundo. Y uno dice, ¿cómo puede ser eso posible? Bueno, justamente eso es el gran cambio que hizo el Espíritu de Dios en el corazón de esos hombres, ¿no? Que de pelearse entre ellos, de tener temor, ¿no? de estar apegados a las cosas de la tierra,
dejaron todo y pusieron ante todo el reino de Dios, y pusieron ante todo dar testimonio de lo que habían visto y oído, a pesar de que los judíos muchas veces los pusieron presos y los azotaron, ¿no? Pero ellos le dijeron que no podían callar lo que habían visto y oído. Y con la ocasión de la muerte del primer mártir, San Esteban, salieron por el mundo a anunciar el Evangelio. Así que esas maravillas que Dios obró en el corazón de los apóstoles y de los primeros discípulos tienen que ocurrir también en nuestras almas. El Espíritu Santo es, como dice Santo Tomás, el alma de la Iglesia. ¿Qué ocurriría si un cuerpo no tiene alma? Bueno, y está muerto, ¿no? Por más que esté bonito, tarde o temprano se descompone, perece, ¿no? Y se pudre. Bueno, así también todos nosotros, que estamos todos bautizados, formamos una sola persona mística. Eso es la Iglesia. Jesucristo es la cabeza visible de la Iglesia. Visible, claro, pero obviamente ahora está en el cielo, ¿no? Entonces es invisible, pero tenía cuerpo y alma como nosotros, ¿no? Jesucristo es la cabeza de la Iglesia y nosotros somos, cada uno de nosotros ocupamos un lugar. Y el Espíritu Santo es el que nos da cohesión, es el que nos da unidad. Como dice el Papa San León Magno, lo que era visible en la vida de Cristo ha pasado a la Iglesia a través de los sacramentos. Así que así como el Señor curaba, así como el Señor perdonaba, así como el Señor buscaba la conversión de las almas, eso mismo es lo que sigue haciendo Jesucristo a través de los sacramentos, de sus misterios, y que ha pasado a la Iglesia a través del bautismo, a través de la confesión, a través de la Santa Comunión, a través de la confirmación, etcétera, etcétera. Por eso, el mismo día de la resurrección, escuchamos en este Evangelio, Jesús sopla sobre los discípulos y les dice que reciban el Espíritu Santo y que los pecados serán perdonados a los que se los perdonen, le dice a los apóstoles, y serán retenidos a los que se los retengan. La primera recepción del Espíritu Santo es el día del bautismo, cuando nosotros somos bautizados de niños, de bebés. Allí es donde el Espíritu Santo nos hace a nosotros miembros o partes de la familia de Dios, nos inserta en el seno de la Santísima Trinidad. Y el Espíritu Santo nos da la gracia, que es la amistad con Dios, que es la participación de la vida divina, como dice San Pedro en su segunda carta. Esa gracia que es un tesoro en vasijas de barro, como explica San Pablo, y que fácilmente se pierde, y que por eso nosotros la podemos recuperar y tenemos que hacerlo en el sacramento de la confesión, porque el mismo Jesucristo que instituyó el bautismo es el que instituyó el sacramento de la penitencia. Y el mismo Cristo que nos da la gracia en el bautismo es el que la devuelve en el sacramento de la confesión. Por eso se llaman, tradicionalmente, estos dos sacramentos se llaman sacramentos de muertos, porque nos hace pasar de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, de la vida para este mundo para vivir solo para Dios. Jesucristo es el que le da a los apóstoles este poder de perdonar los pecados. Y este poder es el que a nosotros nos hace vivir para Dios, nos hace estar en gracia de Dios, hasta tal punto que todas las cosas que Dios nos inspira no vienen de nosotros, vienen de Dios. Nosotros imaginemos en este mundo que para que una cosa se mueva tiene que recibir el impulso. Por ejemplo, para que una pelota se mueva no va a meter sola la pelota el gol. Tiene que haber un jugador que patee la pelota, ¿no es cierto? Y que vaya bien dirigida para que llegue a la meta, ¿no? Y sea gol. Bueno, eso que ocurre en el orden natural es lo mismo que ocurre en el orden de la gracia. Para que uno pueda hacer algo bien en el orden del cielo, sí o sí tiene que haber alguien que esté inspirado por lo alto, digamos, y que dirija hacia la meta, como la pelota, ¿no? Que dirija hacia el objetivo que hay que cumplir.
Eso se llama gracia, gracia actual. Es la gracia de Dios la que a nosotros nos dice cuál es la meta, el cielo, y que nos pone la dirección adecuada para apuntar hacia la eternidad, y que todas las acciones se hagan por y para Dios. Sin la gracia de Dios es imposible agradarle. Por eso necesitamos la gracia actual, hasta tal punto de que hasta el mínimo acto de fe nosotros lo hacemos movido por Dios. Jesucristo, San Pablo dice, nadie puede decir Jesús es el Señor si no está inspirado por el Espíritu Santo. Así que nosotros necesitamos esa divina inspiración para hacer actos de fe, para hacer actos de esperanza, para hacer actos de caridad. Necesitamos esa divina inspiración para vivir en amistad con Dios, para evitar el pecado, para practicar la virtud, para crecer en santidad, porque el Señor ha dicho que al que lo ama va a ser fiel a su palabra, y mi Padre, ha dicho Cristo, lo amará, vendremos a Él y habitaremos en Él. Es decir, Dios vive en el alma de los justos, así como aquí atrás en el sagrario, en el Santísimo Sacramento, vive el mismo Dios. Por eso cuando entramos a la iglesia nos arrodillamos, ¿no? O nos santiguamos con agua bendita, o no hablamos por teléfono, porque este es un lugar sagrado. Bueno, de la misma manera, Dios vive en el alma de los justos, de la misma manera. Por eso nosotros tenemos que ser dóciles a este Espíritu Santo, ese Espíritu que es capaz de sacar las cosas de la tierra y de vivir y de actuar según el querer de Dios y no según los hombres. Como pasó en los apóstoles, eso mismo puede hacer en nosotros. Igual, exactamente igual. Tenemos que ser nosotros fieles a esa divina inspiración y no dejarnos actuar solamente por las cosas de la tierra. Y cuando los apóstoles salieron a predicar y bautizaron e incorporaban a los creyentes a la iglesia, lo hacían incorporándolos a la iglesia católica. Podemos decir, hoy es el día de la manifestación de la iglesia, porque los apóstoles no incorporaban a cualquier iglesia, porque en realidad todas las otras iglesias las fundaron los hombres. Jesucristo fundó una sola iglesia, que es la Iglesia Católica, fuera de la cual no hay salvación, porque la iglesia tiene todos los medios para la salvación. Tiene los 7 sacramentos, tiene los 10 mandamientos, tiene los 7 dones del Espíritu Santo, tiene todas las formas que nosotros necesitamos para llegar hasta Dios. ¿Qué pasa con los otros? Y bueno, todas las otras comunidades cristianas no católicas, tanto y cuanto se han alejado de la fe católica como han perdido la verdad. ¿Se pueden salvar? Bueno, Dios es tan bueno, Dios puede salvar de cualquier forma, ¿no? Pero en realidad han perdido la verdad y han perdido la palabra de Dios, porque la palabra de Dios vive en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha sido prometido a ella de tal manera que asiste al Sumo Pontífice y que tiene la misión de confirmarnos en la fe y confirmarnos en la verdad católica, en la moral, en el camino que lleva al cielo. Por eso nosotros, si tenemos el Espíritu Santo, no puede actuar el Espíritu Santo contra la voluntad de Cristo, porque no hay división en Dios. No es que Cristo es una cosa y el Espíritu Santo es otra. Así que el testimonio del Espíritu Santo no puede ir en contra de la iglesia jerárquica, es decir, en contra del Papa y de los obispos en unión al Papa, en la iglesia que tiene 2000 años. No puede haber contradicción. Esa contradicción la puso un hereje del siglo XVI que se llamaba Calvino. Para Calvino, el testimonio secreto del Espíritu iba contra Jesucristo. Bueno, y eso no es verdad, porque en Dios no hay división. La división viene del diablo, la mentira viene del diablo, la confusión viene del demonio. Así que es el demonio el que ha sembrado las herejías para dividir a los cristianos y poner a unos católicos en contra de los otros cristianos no católicos. Eso no viene de Dios, eso viene del diablo. Por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a conservar toda la verdad católica, esa verdad
que el Señor ha revelado de una vez para siempre a los santos, como dice San Judas en su carta. Esa verdad que está en la Iglesia Católica, que es columna y fundamento de la verdad, como dice San Pablo a Timoteo, y esa verdad que está dada de una vez para siempre a los hombres. Pidamos entonces al Espíritu Santo que nos conserve siempre en la verdad, en toda la verdad católica. Pidamos al Espíritu Santo que nos mueva a nosotros y nos santifique. Pidámosle al Espíritu Santo que nos conserve siempre en la gracia de Dios, esa gracia que viene a través de los sacramentos de la Iglesia. Pidámosle que también realice en nosotros las maravillas que hizo en los apóstoles, llevándonos a predicar a todo el mundo, para que nadie se pierda y todos se salven unidos en la única iglesia que Jesús fundó, que es la Iglesia Católica. Pidamos al Señor esa gracia de perseverar en el bien, porque el demonio va a intentar quitarnos la verdad católica con las herejías, va a intentar quitarnos la gracia de Dios con el pecado mortal. Pidamos al Señor perseverar en ese camino del bien y de la verdad, en ese camino que el Señor ha revelado, en ese camino que el Espíritu nos sostiene, para que así también llegue a nosotros la plenitud de la verdad que solamente está en la Iglesia que el Señor ha instituido. Que la Virgen Santísima, Madre de la Iglesia, que estuvo reunida con los apóstoles el día de Pentecostés, nos congregue a nosotros en la verdad católica, nos ayuda a perseverar en el bien y así también nosotros pasemos de vivir en este mundo para la vida de los justos y de los santos por la gracia de Dios, para llegar también a las moradas eternas del cielo.